Radio San Carlos. Estamos en la plataforma digital, en la página de Facebook, estamos a través de la aplicación, a través de los 1430, amplitud modulada de la emisora, que tiene 64 años de estar al aire sirviéndole a toda la población en ese momento de la zona norte del país y hoy día para todo el país por sus redes sociales. El pediatra Juan Carlos Zúñiga nos acompaña hoy porque tenemos un tema importante. Queremos saludarte, doctor. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes nuevamente. Muy bien, hoy vamos a tener un tema interesante sobre los problemas de infecciones en los niños de una vez que nacen, ¿verdad? Desde 0 días, horas de nacido, de ahí hasta 5 años, que es un periodo que se ha venido hablando mucho en los últimos días. Nuestros hospitales están prácticamente al tope con esa población que no existía la aprobación de vacuna todavía, pero me está contando el doctor que hay una comisión que evalúa la aprobación de las vacunas y más bien el doctor ahora nos va a dar una muy buena noticia de que ya está aprobada, así es que pronto niños de 5 meses a 5 años van a poder. De 6 meses a 5 años. De 6 meses. Bueno, es una buena noticia que tiene el doctor Juan Carlos Zúñiga para nosotros. El doctor tiene su consulta privada en el 2460-1885. Usted puede llamarlo de la Clínica Belén o al 87080900, ¿verdad, doctor? Es correcto. Ok, esos dos son los números que usted puede localizar al doctor cuando su niño o niña tengan problemas de salud, pues está en unas muy buenas manos. Si usted quiere participar en una consulta pediátrica que el doctor ha obsequiado para todos ustedes, puede llamar o escribir más bien al WhatsApp de Radio San Carlos 88997722. Escribe su nombre y su número de cédula, por favor, y su teléfono, o llamar al 2460-1605, o lo puede hacer también por la plataforma en el Facebook, dejar su comentario, y al poquito antes de las 7 vamos a estar haciendo la rifa para esta consulta. Muy bien, doctor, infecciones en niños y niñas de 0 a 5 años. Vamos a empezar por infecciones sencillas, doctor. Infecciones de esas comunes y corrientes que no tienen mucho peligro, pero que si las dejamos pueden dar un brinco, un salto, a ocasionar algún problema mayor, doctor. Correcto, sí. Es bien sabido, ¿verdad?, por las madres que nos puedan escuchar, que tienen experiencia teniendo niños, y para nuestro medio de los pediatras, sabemos que las infecciones respiratorias son de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de emergencias. De hecho, en estadísticas nacionales que se manejan, por ejemplo, en el Hospital de Niños, que es de los entes que más logra documentar y guardar estadísticas, las infecciones respiratorias pueden ser hasta un 30-40% de las causas de consulta en el Hospital de Niños, sobre todo en niños de corta edad, de los primeros 5 años de vida, donde más se enferman ellos, ¿verdad? Podemos hablar de infecciones leves, comunes, como un resfriado común, ¿verdad? Una gripe, un resfriado común. Pueden ser ahí diferentes virus, son los más frecuentes que causan esto, como el rinovirus, que el nombre rhinus viene de nariz, ¿verdad? Entonces son esos virillos que causan mucha moquera, congestión, estornudos, ¿verdad? Y ya algunos resfríos más fuertes, como el resfrío causado por influenza, que ya dan esos cuadros un poco más fuertes. El niño se decae más, ya tiene más fiebres altas, dolores corporales, musculares, ¿verdad?, que todos hemos tenido, esa llamada famosa quiebrahuesos. Esas son ya resfríos o infecciones respiratorias virales, pero específicamente por el virus de influenza, que tiende a tener un comportamiento estacional o periódico, y que siempre cuando vienen las lluvias y alrededor de estos meses, desde mayo, junio, ahí empiezan a aumentar, y con picos en alrededor de septiembre, octubre, vemos cada vez más cuadros, cada día vemos más cuadros de infecciones respiratorias, y por eso incluso también existen ya campañas de vacunación por la caja, ¿verdad?, contra la influenza. Doctor, hablemos
en un principio de esas infecciones pequeñas que muchas veces los padres no le ponemos atención, ¿verdad? Vemos Sí. los moquillos, como se dice uno de los chiquillos, ¿verdad? Hay que poner atención cuál es el cuidado preventivo para no dar un brinco, un paso mayor a algo que lo pueda afectar más, doctor. Sí, don Francisco, claro, las infeccioncillas comunes, ¿verdad? Como les decía, puede empezar por ahí, unos moquitos, algunos chicos ya empiezan con dolor de garganta, los más pequeños no nos lo dicen, pero por ejemplo un bebé, un niño pequeño empieza a producir mucha salivación, a babear, porque les duele tragar hasta la saliva, empiezan a rechazar los alimentos sólidos, sobre todo porque les duele tragarlos. eh, ya pueden haber incluso en edades más grandes, ya niños más de 1 añito, 2 años, empiezan a hacer, por ejemplo, las amigdalitis. Bueno, faringitis es la garganta inflamada, que uno abre la boca y ve rojo aquello, ¿verdad? Al fondo en la garganta. Si ya vemos pus ahí a los lados, es donde están las amígdalas, es lo que se llama una faringoamigdalitis. Infecciones de los oídos, que se llaman otitis, ¿verdad? Donde ya el niño dice que le duele el oído, o se lo toca el más pequeño o el niño más grande dice, ¿verdad?, que le duele el oído. Estas infecciones, la gran mayoría, ¿verdad?, se estima que la gran mayoría, 70-80% de las infecciones son de tipo viral. Hay un porcentaje menor, entonces entre 20-30% que son de causa bacteriana, que es por una bacteria. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, el virus es un ente, un bichito, ¿verdad?, que se reproduce muy rápido, se esparce mucho más rápido, es mucho más contagioso, llamamos ahí virulento, ¿verdad?, que se pasa muy fácilmente. Eso que usted viene y viene un chiquito del kinder o de la escuela con gripe y ya se le pegó a la mamá y después al otro hermanito y al papá. Entonces rápidamente se esparce, ese es el comportamiento de los virus. Y hay que tener cuidado porque sobre todo en los niños más pequeños, principalmente menos de 5 años, pero sobre todo en menores de 2 años, estas infecciones virales, aunque tienden a ser relativamente nobles, pasajeras, muchas de ellas, sobre todo en los niños más pequeños, sí se pueden complicar y pasan de lo que llamamos vías respiratorias superiores, que son esas que estábamos hablando, ¿verdad?, nariz, garganta, oídos, ya pasan a vías respiratorias inferiores, que es desde donde está la laringe, la tráquea y llegando a los pulmones. Entonces ya se pueden ahí dar cuadros como que se llaman laringotraqueobronquitis, que es muy conocido como el croup. El croup es un cuadro donde el niño empieza, después de unos moquillos simples, puede empezar en la noche con una tos como de perro, llamamos, o como oír una foca, ¿verdad? Es un ruido un poco gutural, no la tos corriente, sino un ruido como, ¿verdad?, como un ruido ronquido, como un ruido como agudo. Que sale del pecho, ¿verdad? Que sale como del pecho, sí, sí, y se oye con un sonido agudo. Esa tos como tosen y se oye como que se le resonara algo, ¿verdad?, en la garganta, una tos de perro, por eso se le llama. Y esos cuadros son más peligrosos porque ya no se inflama solo la garganta, la faringe, sino que se empieza a inflamar más abajito la laringe, hacia la tráquea, hacia los bronquios. Y los niños pueden empezar súbitamente con dificultad respiratoria, sobre todo al caer la noche, la madrugada, con el frío, empiezan a agitarse. Y ahí podemos empezar a ver signos de alerta, por ejemplo, como que el niño respira rápidamente, agitado, ¿verdad? Llaman las mamás a veces y de hecho es que respiran como si hubieran pegado una carrera, como si estuviesen jugando, y estando en reposo empiezan a respirar rápidamente. Se pueden ver signos como que la nariz se mueve y aletea, que se mueve más de lo normal y es un intento del cuerpo de abrir esas fosas nasales para respirar mejor. Tirajes intercostales o en el cuello, vemos como que se les hunde el cuellito ahí encima del pecho, inmediatamente la garganta, que se hunda ahí un huequito, que se forme un huequito, o que veamos ese patrón de que ellos como si están respirando con esfuerzo, ¿verdad?, con dificultad. Entonces estos signos obviamente son signos que ya indican que el niño hay que llevarlo a emergencias. Obviamente otro signo puede ser que se vea moradito alrededor de la boca, a veces llaman las mamás como un barbiquejo ahí, ¿verdad?, como una mascarilla moradita alrededor de los labios, o pues también en los deditos, que se pongan los deditos moraditos. Entonces, obviamente eso puede ser un signo de que les está fallando la oxigenación. Son signos de alerta en los que hay que consultar. Doctor, ¿y qué pasaría si no le damos atención como padre o como madre? ¿Podría repercutir, por ejemplo, en un problema en los pulmones? ¿Podría estar en peligro su vida si se cuidara ese asunto? Sí, muy buena pregunta, don Francisco. Efectivamente,
También hay virus, por ejemplo, también esos que se dan por estaciones, por tiempos, más en estas etapas de las lluvias y que empiezan en mayo, junio a aumentar los casos y van haciendo su pico en septiembre, octubre. Como les decía, es la época donde más infecciones virales respiratorias se dan. Sucede que con el COVID y tanto tiempo, sobre todo ahí en el 2020, bueno, el COVID empezó a finales del 2019, noviembre, diciembre, y ya en el 2020 estábamos muchos metidos en nuestras casas, ¿verdad? Con todas esas limitaciones, teletrabajo, en fin, todo eso y las estrictas medidas que se tomaron, usar mascarilla, más adelante, todo eso causó que no solo el COVID, sino todos estos virus disminuyeran su cantidad de aparición, porque estábamos en nuestras casas, los chicos no iban a la escuela, no íbamos al trabajo a no ser necesario y nos cuidábamos mucho más. Entonces ahí bajó un montón el contagio natural, el comportamiento natural de los virus. Pero ahora nuevamente ya para este año, incluso como que estos virus vienen tomando fuerza, ¿verdad? Como quien dice, estábamos guardados ahí, están deseosos de salir los virus también y vienen agarrando mucha fuerza. Y algunos de estos virus, por ejemplo el virus respiratorio sincicial se llama uno, que es de los que frecuentemente podemos recordar, siempre para estas épocas, más bien se está adelantando ahorita este pico respiratorio, pero siempre en septiembre, octubre se nos llenan los hospitales, incluyendo el hospital de niños. Entonces, como el hospital de niños es tan común y es nuestro centro de referencia, ¿verdad? Empiezan a salir noticias donde dicen el hospital de niños está lleno, no tiene espacio, cuidado intensivo lleno, y eso más bien se nos está adelantando, lo estamos viendo ahorita. ¿Qué infecciones de estos virus son peligrosas? Sobre todo cuando dan en niños menores de 2 años, tenemos que ponerle mucho más cuidado, porque entonces en los niños menores de 2 años, como les decía, el virus no solo inflama garganta, oídos o nariz, sino que tiende a irse hacia las vías inferiores, llegando a los bronquios. Y ahí se da el cuadro que llamamos bronquiolitis. Entonces el bronquiolitis es un cuadro donde se inflaman muchos los bronquiolos y bronquios, que son las vías respiratorias ya dentro del pulmón, y estos niños pueden presentar cuadros de mucha dificultad respiratoria parecida a la crisis de un asmático, ¿verdad? Que ya al niño le cuesta respirar, que se escapa de hogar, que puede llegar a tener esos signos que les mencionaba antes, que respiran con la nariz mucho movimiento, que respiran muy rápido, como agitados, que les cuesta, que se ven que hacen esfuerzo al respirar y tosen mucho durante la noche, en la madrugada. Esos cuadros entonces pueden llegar a un cuadro agudo donde se convierte en una emergencia, que el niño está fallando ya su respiración, ¿verdad? Y tenemos que incluso darles asistencia respiratoria, intubarlos, tenerlos en una unidad de cuidado intensivo. Y estos virus, cuando dan con fuerza a ese nivel, pueden dejar ciertas secuelas en los bronquios, en los bronquiolos, que se ha visto que hasta un 20-30% de estos chicos quedan con síntomas y secuelas parecidas al asma. O sea, niños que eran sanitos y quedaron posteriormente con que un poco de frío en la madrugada y empiezan a toser, o están jugando, corriendo, se mojan los pies, empiezan a toser y agitarse. Entonces pueden quedar con síntomas residuales parecidos al asma, ¿verdad? Porque esos bronquiecitos quedan como alguna cicatriz, alguna secuela. Entonces sí es muy importante, en resumen, niños menores de 2 años, ponerles mucha atención, mucho cuidado, y si el cuadro vemos que se está pasando de lo habitual, ya mucha fiebre, dificultad para respirar, el niño no quiere comer, se fatiga, se ve cansado, es mejor consultar, ¿verdad? Llevarlos a consultar y descartar que se esté dando un cuadro que se esté complicando. Muy bien, estamos en Salud y Vida, estamos en Radio San Carlos, en toda su plataforma digital, estamos con el pediatra Juan Carlos Zúñiga. Tiene su consulta privada, pero también trabaja para la Caja Costarricense del Seguro Social. Siempre hacemos referencia a esa institución a la cual queremos mucho también. Queremos decirles que usted puede participar por una consulta. Escriba al WhatsApp 88997722 de Radio San Carlos. Hágalo a través de la página de Facebook, si usted nos está viendo en este momento y escuchando a través de esa plataforma, o al 2460-1605, o por medio de la aplicación también usted nos puede escuchar en cualquier parte del país y el mundo también. En este momento, por ejemplo, escuchamos, el doctor dice que escuchamos informaciones en los principales medios televisivos y radiales del país. El hospital de niños está saturado, su sala de emergencias está saturada también, el área de COVID saturada también, pero muchas veces
muchas veces no ponemos la atención como padres o escuchamos esas informaciones y teniendo hijos pequeñitos no nos detenemos a ver un poquito. Yo quiero que el doctor Zúñiga, que trabaja en el Hospital San Carlos, que tiene un contacto directo con ese departamento de niños pediatras, cuéntenos, doctor, cómo para que la gente comprenda de que sí se está dando esa emergencia, cuéntenos cómo está el hospital en este momento. Claro, sí, hemos visto, como les decía, tienden a haber, antes del COVID, ¿verdad? Era una tendencia que teníamos siempre a ver un aumento de los cuadros respiratorios, como en los meses de septiembre, octubre, noviembre, donde después de tener 1 o 2 casos ahí por día, ¿verdad?, respiratorios internados, se empiezan a ver desde 7, 8 niños internados por cuadros respiratorios y hasta más. Eso pasaba antes del COVID, como les digo, muy frecuentemente entre septiembre y octubre, pero ahora estamos teniendo, por lo menos ahorita, un pico de casos en San Carlos, en nuestro hospital San Carlos, donde por ejemplo, el salón de pediatría consta de unas 30 camas, donde hay 8 camas que son para pacientes de cirugía pediátrica, otras 3 camas que son para pacientes generalmente con cuadros diarreicos, un salón para patologías generales, un niño que tiene una infección de orina, que tiene un problema de gastrointestinal que se está estudiando, en fin, cosas que no son respiratorias. Pero entonces el área respiratoria, que pueden ser unas 8 camas y otras 4 camas de cuidados de intermedios, ahí ya más de cuidado, se han estado llenando, e incluso se han llenado y hemos tenido que ocupar otras camas, por ejemplo, cederle a pediatría las 3 camitas de que eran del cubículo de diarreas para que nos presten, digámoslo así, esas 8 camas para empezar a meter ahí niños con problemas respiratorios. Entonces hay que incluso ir haciendo alguna logística de mover las camas o reorganizar el uso de las camas, porque ha habido un repunte importante de cuadros respiratorios, y ha sido así en el Hospital San Carlos y sin duda ha sido así también en todo el país, y en el hospital de niños, por ejemplo, no es la excepción. Tanto así que ahora el 13 de agosto el Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria por infecciones respiratorias agudas, leves y graves. Entiéndase, ¿verdad? Infección respiratoria aguda, que es algo que súbitamente empieza a darse, ¿verdad? Que el niño del día anterior estaba muy bien, al día siguiente ya empieza con estornudos, tos, fiebre alta y eventualmente tiene dificultad para respirar. Y hay casos leves, pero también hay casos graves. Entonces, por ejemplo, como les decía, se ha visto que en el hospital de niños, por ahí en una entrevista declaraba la doctora Olga Arguedas, la directora del Hospital Nacional de Niños, que por ejemplo en las últimas 5 semanas, 6 semanas, mes y medio, se pasó de atender en emergencia de atender 200 casos por día a atender 350 casos al día solo de cuadros respiratorios, o sea, un aumento ahí de casi un 50-60%, y pasaron de 200 a 350 casos que se consultan al día. Obviamente, de tanta consulta, muchos de estos niños presentan cuadros ya muy fuertes, delicados, y han ido llenando las camas, ¿verdad? De manera que se han tenido hasta de 60 camas del Hospital de Niños para cuadros de este tipo moderados, se han llenado hasta más del 100%, ¿verdad? Que han tenido que implementar una camilla por ahí extra porque no han dado abasto en casos respiratorios, e incluso también en las unidades de cuidado intensivo, donde están los pacientes más delicados, han llegado también a acercarse a la ocupación total de las 27 camas de cuidado intensivo. Y de esas camas ocupadas de cuidado intensivo en el de niños, un 75% son niños menores de 5 años. Entonces, insisto, ¿verdad? Son esos niños de menores de 5 años los más vulnerables. ¿Por qué? Bueno, son niños que están en etapa de crecimiento, todavía está en desarrollo su sistema inmune, su capacidad de fortalecimiento de sus defensas, entonces son más vulnerables. ¿Qué es una...? Y es una consulta muy frecuente, ¿verdad? Las mamás nos dicen, quiero darle un tratamiento para mi niño, para las defensas, si es que se está enfermando mucho. Bueno, primero que todo, el niño en esa edad es normal que va a presentar
mucho más infecciones que el niño que ya está más grande, precisamente por este factor propio, ¿verdad? Innato, de que ellos no nacen con las defensas desarrolladas, tienen que irlas fortaleciendo día a día, mes a mes, año a año. Entonces es un niño mucho más vulnerable, se enferma más fácil y más fuertemente, más gravemente. Entonces hay que cuidarlos más, de ahí tomar en cuenta, por ejemplo, bueno, si están en la casita, es una opción de tenerlos más en cuidado, pero si salen, evitar salir a lugares muy aglomerados, muy llenos de gente. Si son niños que ya los llevan a la guardería o al kinder, evitar enviarlos si están enfermos en lo posible, ¿verdad? Porque van a ir a causar más contagios en esos lugares. Cuando los adultos, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos que salir sí o sí a trabajar, andamos exponiéndonos, podemos ser nosotros los que traigamos un virus a la casa, que a nosotros a la larga nos da leve, no nos da mucho, pero si lo traemos a uno de estos hijos, niños menores de 5 años, definitivamente les puede dar más delicado, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlos en ese sentido. Claro. Doctora, más bien después de la sección de preguntas vamos a hablar precisamente de las recomendaciones y vamos a hablar un poquito de las actividades sociales, ¿verdad? Que como padres deseamos a los hijos, pero que sin querer, queriendo, como la serie de televisión lo decía, podemos enfermar a un niño. Quisimos hoy tener al doctor Juan Carlos Zúñiga precisamente que nos contara un poco de cómo está el hospital y él que tiene el acceso a la información interna del Hospital de Niños, nos ha contado que es una verdadera emergencia lo que hay. Vamos a hablar también de que ya la vacuna, tenemos, ojalá esta hora se nos haga bastante larga, doctor, para poder abarcar todos los detalles que tenemos. Vamos a ir a nuestra primera sección de preguntas y preguntarle a nuestro compañero Mauricio Orozco si ya tenemos alguna consulta. Sí, correcto, don Francisco. Por acá tenemos varias consultas. Una dice, es doña Marta Sánchez. Ella pregunta, tengo un niño de 8 meses, pasa resfriado siempre, aunque tenga muchos cuidados. También Lupe Salas dice que ella tiene un bebé que toma cualquier medicamento y se resfría. ¿Qué puede ser? Y acá tenemos otra consulta, nada más deme un chancecito para buscarla. Acá está. Dice, yo tengo un pequeño de 3 años que tiene 7 semanas de tener una tos crónica y en el hospital solo lo nebulizan y lo envían y le envían tratamiento a casa, pero no mejora. ¿Qué podría hacer? Ok, sí, importante. Vamos a ver la primera pregunta sobre precisamente el que los niños se enfermen frecuentemente, ¿verdad? Hablábamos de eso y un niño de pocos meses. Sí, hay que cuidarlos y pues ellos tienen una tendencia más fácil a enfermarse y hay que considerar que si lo hacen con mucha frecuencia podemos buscar bueno, si hay condiciones, por ejemplo, de las más importantes que puedan ser evitadas es si hay una exposición, por ejemplo, a humo de tabaco, exposición a olores fuertes de una cocina que ya casi que se ve cada vez menos, ¿verdad? Cocinas de leña, tal vez sí cocinas de gas, que estas no tengan fugas, que estén bien aireados los lugares, que los niños no estén en esas zonas. Si hay cerca algún tipo de quemas, uso de agroquímicos, evitar exceso de presencia de fuentes de ácaros en la casa, como las alfombras, los peluches, libros viejos o espacios donde no se sacude nunca y que conservan ahí ácaros, animales dentro de la casa, hay que tratar de evitarlos, ¿verdad? Porque ellos dejan sus ácaros también ahí en espacios donde están los niños. Otra, bueno, y una condición que habíamos hablado anteriormente, es muy importante promover la lactancia materna. El niño que mama definitivamente es un niño más fuerte, más robustecido en sus defensas. Lo vemos en el hospital, ¿verdad? De los niños que se enferman y consultan y se internan frecuentemente, una mayoría de ellos no han tenido el beneficio de la lactancia materna, son más enfermizos, se enferman, se infectan más. Por ahí preguntaba algo sobre que al consumir medicamentos se engripaba, se enferma. No entiendo, ¿verdad? Eso no es explicable, que por consumir un medicamento se resfríe. No es algo que me parezca razonable, o no sé si es que no entendimos la pregunta. Hay que tener cuidado también con esos niños que presentan muchos síntomas y que las mamás dicen es que pasa resfriado.
Una posibilidad es que estos niños o muchos niños pueden tener una tendencia alérgica muy importante, que hay herencias incluso a veces, y tal vez lo interrogamos o los papás repasan y mira, sí, yo padecía mucho de niño, o todavía en la mañana me levanto y empiezo a estornudar y un olor fuerte, un polvo, y yo empiezo a estornudar y a rascarme la nariz. Estos son los típicos síntomas de rinitis, ¿verdad? Rinitis alérgica. O en general, componentes alérgicos, herencia alérgica, puede hacer que los niños pasan frecuentemente estornudando, como quiera, y por allá hubo algún estímulo en unas semanas, otra vez empieza como quiera con estornudos, y muchas veces los papás dicen, mira, otra vez se resfrió. Pues puede ser que el niño no esté resfriado, sino que esté presentando recurrentemente síntomas alérgicos, por ejemplo de la rinitis alérgica. En ese caso, pues si el niño padece o se sospecha una rinitis alérgica, habría que empezar por confirmarla, ¿verdad? Diagnosticarla y dar un tratamiento para evitar que esto persista, se prolongue y empeore. No sé si es que me escapó otra pregunta. Sí, la tercera era que... La tercera decía que, vamos a ver, yo tengo un pequeño de 3 años, tiene 7 semanas de tener una tos crónica y el hospital solo lo nebulizan y le envían tratamiento a casa, pero no mejora. Sí, es una situación que se puede dar con frecuencia, y es de cuidado, es de preocuparse, ¿verdad? Esa madre tiene razón de preocuparse. Lo que pasa es que debemos entender, por un lado, sí, el servicio de emergencias es un servicio precisamente para consultar por urgencias, y pues el niño si se enferma y se empieza a complicar, empieza con algunos síntomas de estos que les decía, dificultad respiratoria, obviamente hay que llevarlo urgente a emergencias. Pero si el niño, una vez que se resuelve esa urgencia, persiste con síntomas, lo ideal es buscar una consulta ya no de urgencias, donde el médico está teniendo que ver, como les decía, 100, 120, 150 pacientes en un día, un médico, ¿verdad? Y el servicio de emergencias, donde hay 5 médicos, pueden llegar a ver fácilmente 500, 800 pacientes en un día, en una jornada. Entonces el médico se acostumbra a ver y tratar de resolver rápidamente, porque en cualquier momento le llega una verdadera urgencia, ¿verdad? Un accidentado, un paciente infartado, un paciente que con su diabetes descompensada, en fin, cosas que ya amenazan la vida de la persona, sin menospreciar, obviamente, como les digo, todos los casos donde sí, la mamá se preocupó mucho porque su hijo hizo fiebre alta, porque le dio mucha tos. Entonces habrá muchos de estos casos que podrán ser de cuidado. Pero ¿qué pasa? Una vez que si el cuadro persiste, lo ideal es buscar una consulta no de emergencias, sino, digámoslo así, una consulta más formal como la de Levice, donde el médico le pueda ver, su médico de cabecera, mira, si yo a este niño lo conozco o lo he visto antes, o la mamá me está contando que ha consultado esta cantidad de veces, que es un cuadro recurrente, le debe poner más cuidado y buscar si hay una causa, hay un desencadenante, inclusive un cuadro crónico persistente, ¿verdad? Por ejemplo, asma. Es muy difícil a veces diagnosticar el asma en edad temprana, sobre todo antes de los 5 años, pero historiando, preguntando, viendo antecedentes, sumando esta serie de eventos que son repetitivos, síntomas de ciertas características, podríamos llegar al diagnóstico clínico. No necesariamente hay que tener radiografías o estudios especiales, básicamente es tener esa amalgama, esa cantidad de cuestionarios, ¿verdad? Donde vemos cierto comportamiento, antecedentes, síntomas, recurrencia. Y pues desgraciadamente, si el médico de Levice o de cabecera no está en capacidad de hacer el diagnóstico o llegar a la causa, si es un cuadro recurrente pero está demostrado, o sea, la persona consultó una vez, una segunda, una tercera en el Levice, entonces la madre también estará en todo el derecho de decirle, doctor, mi hijo sigue enfermo, no se me resuelve, refiéramelo al pediatra, ¿verdad? Si es un cuadro recurrente. Pero si la mamá solo lo lleva a emergencias, tal vez más difícil documentar esa necesidad. Entonces, si demostramos que hay una persistencia, una recurrencia o un cuadro crónico y en el Levice no lo logran resolver, pues estaríamos, ¿verdad?, ante un cuadro que pueda meritar ser referido con el pediatra. Recuerde que usted, si su condición económica lo permite y usted puede tener una consulta privada, puede llamar al 2460-1885. La secretaria le va a dar una cita con el pediatra Juan Carlos Zúñiga, que hoy día está con nosotros. Queremos saludar a nuestros patrocinadores, a Clínica Santa Mónica, a la doctora Tania Mena, y a Adriana Pacheco, 2460-0252, cualquier especialidad médica, la Clínica Santa Mónica, tanto en Pital como en Ciudad Quesada, pues siempre está a la orden de ustedes, 2460-0252.
Y también a la clínica de audición. Saludamos a la audióloga Hazel Rojas. Aquí estamos frente al Hospital San Carlos, frente a emergencias, en la parte alta del edificio donde está la tienda que vende implementos o ropa para médicos. Ahí está la clínica de audición. Si su problema es oído y ya no tiene solución según su médico, puede acudir a la clínica de audición frente al Hospital San Carlos. Doctor, queremos hablar, porque el tiempo avanza rápidamente, y es que teníamos muchos temas que hablar, pero vamos a tener que ocupar otro espacio en unos 3 meses, doctor. Hace 3 meses más o menos estuvo el doctor acá. Yo quiero que hable usted, doctor, un poquito sobre las actividades, cómo tener cuidado o por qué evitarlas. Por ejemplo, yo sé que muchos padres de familia en este momento han cancelado actividades de cumpleaños, actividades donde se congrega toda la familia porque el niño o la niña nacieron, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Ya usted ha hablado bastante sobre la peligrosidad de poder contagiar a estos niños. Pero ¿por qué es recomendable verlo desde el punto de vista médico, suspender algunas actividades? Sí, como claro. recomendación, doctor. Ok, sí, claro. Sí, todos vivimos, ¿verdad? Pasamos esta etapa, fuerte de la pandemia donde habían indicaciones incluso ya, ¿verdad? Legales o por indicaciones del Ministerio de Salud como decretos de estar en confinamiento, estar metidos en la casa. Fueron etapas muy duras, muy cansadas, ¿verdad? Todos deseábamos llegar a un momento donde ya se viera una apertura y lo estamos disfrutando, ¿verdad? Ahorita todavía. Pero debemos de ser conscientes de que, digamos, sabemos que la pandemia no ha terminado, la pandemia de COVID-19 no ha terminado, desgraciadamente, y como lo hemos hablado bastante, estamos en un repunte, en una agudización de los cuadros respiratorios agudos en niños principalmente. Entonces debemos de tener conciencia de que todavía tenemos que tomar precauciones, cuidados. Todavía, por ejemplo, es obligatorio ir al hospital con mascarilla, a un centro de atención, ¿verdad? En el hospital todos trabajamos con mascarilla. ¿Por qué? Pues porque estamos con pacientes, con personas vulnerables, enfermas, en los que se puede dar una cadena de contagio donde el paciente venía por una cosa o está internado porque está enfermo, principalmente igual niños, ¿verdad? Bebés. Y cómo vamos a ese paciente que está enfermo por otra condición, llevarle tras de todo un cuadro infeccioso respiratorio y como el COVID. Entonces nosotros seguimos tomando esos cuidados porque sí, porque somos un servicio de alta vulnerabilidad donde no queremos exponer a los pacientes, pero podemos considerar que igual si tener en cuenta eso, ¿verdad? Si vamos al hospital, llevar la mascarilla, usarla adecuadamente, porque ustedes pueden ir por una cosa y salir con otra, ¿verdad? Con un virus respiratorio, hasta un COVID. Igual, bueno, tenemos que tener presente si hacemos actividades, tratar de en lo posible de hacerlas en centros o en lugares abiertos, ventilados, ¿verdad? Donde tratemos de no hacer grandes aglomeraciones, grandes cantidades de gente, concientizar nosotros mismos, tener presente y bueno, y si nosotros tenemos la posibilidad de concientizar a esos invitados, ojalá no, si están enfermos, ¿verdad? Evitemos ir a esa actividad, evitamos si estamos con una estornudadera, con un poquito de malestar de garganta, con un poquito de tos, evitemos ir a una actividad familiar, a una actividad grande, precisamente y por lo que queremos a esos familiares no los deberíamos exponer a que enfermarlos. Y ni que se diga entonces niños pequeños, como les decía, menores de 5 años, y hay una población también muy vulnerable, mayores de 60, 65 años, incluso dentro de estos estudios, estadísticas y antecedentes de infecciones respiratorias, aunque yo sea pediatra, se sabe que en estos picos respiratorios los adultos mayores tienen hasta 10 veces más compromiso o más riesgo de morbimortalidad, se llama, o sea, de enfermarse y fallecer, complicarse y fallecer por un cuadro agudo. Igual ha pasado con el COVID, ¿verdad? Lo hemos visto, población muy vulnerable han sido los adultos mayores. Entonces hay que cuidarlos, ¿verdad? Si hacemos actividades, bueno, valorarlo, ¿verdad? Tener un poco de cautela,
procurar y hacer el llamado a la conciencia de que no vayamos si estamos enfermos con síntomas respiratorios, y lugares abiertos, como les decía. Otras medidas, bueno, nos salió un estornudo ahí de repente, recordar la técnica del estornudo, de la tos, ¿verdad? Que usemos nuestro hombro ahí para tapar lo que resulta en una eliminación de micropartículas del estornudo, ¿verdad? Donde lanzamos gérmenes al aire, y personas ahí a 3, 4 metros a la cuadrada van a respirar esos virus que nosotros estornudamos o tosemos. Entonces, al hacer la técnica de esa forma de la tos o el estornudo, bloqueamos ahí en nuestra ropa, ¿verdad? Otra opción sería tener idealmente una toalla descartable, un papel higiénico, algo, una servilleta, ¿verdad? Que usted la usa y tapa su boca y nariz para toser, para estornudar, y luego la descarta, y lavarse las manos, ¿verdad? Muy importante. Bueno, y si es un pañuelo de uso personal, que ya cada vez está menos en uso, pero saber que cada vez que estornudamos, tosemos o nos tocamos la nariz, lavarnos las manos, porque hay una tendencia también tal vez a pensar más natural, más comúnmente, que solo al estornudar contagiamos, pero no, ¿verdad? Si precisamente nos estornudamos y hacemos así, nos tapamos el estornudo con la mano, pero si después con la mano vamos y le damos la mano a alguien, tocamos al bebito, qué lindo el bebito, ¿verdad? Que está ahí, le agarramos el cachete, le agarramos la mano, o alzamos al niño, ¿verdad? Y nosotros estábamos enfermos, le vamos a transmitir los virus también a través de la mano, el contacto de la mano anda muchos gérmenes siempre. Entonces por eso es importante lavárnoslas antes de atender o tocar a un niño, ni que se diga un bebé o una embarazada o un adulto mayor. En actividades sociales, lavarnos las manos antes de comer, antes de ingerir alimentos. Entonces todavía no es solo en COVID, ¿verdad? O en la etapa aguda del COVID, que hay que recordar lavado de manos, técnica del estornudo. Es algo que hay que seguirlo aplicando, ojalá siempre, porque en esa medida vamos a disminuir la cantidad de contagios, ¿verdad? Doctor, yo he visto con preocupación aquí mismo en nuestra zona de habitación, aquí en lo que es Ciudad Quesada, por ejemplo, los padres de familia colocan al niño en un carrito de supermercado, ¿verdad? Y lo ponen de frente a la manilla, y el niño va, toca la manilla y se chupa las manos. Sí. Lo hemos visto frecuentemente en los diferentes supermercados. Entonces pienso yo, y estaba leyendo a la hora de textualizarme, que una de las causas principales es que no hemos tocado nada, no hemos tosido, no, pero hemos tocado infinidad de superficies que de alguna manera pueden tener y pueden enfermarnos, no solo a nosotros, sino a los niños también. Y queremos decirles que pueden seguir participando en el WhatsApp 88997722. Envíenos su nombre, su comentario y su número de cédula y teléfono, y participa en una consulta pediátrica en la Clínica Belén con el doctor Juan Carlos Zúñiga. Muy bien, hace algún tiempo, hace un mes más o menos, tuvimos aquí a un especialista en epidemias del Ministerio de Salud, y nos hablaba en ese momento de que la vacuna para la población tal vez infantil de 0 o de 5 meses o 6 meses a 5 años todavía estaba distante, bueno, en ese momento, pero el doctor Zúñiga hoy nos ha dado una excelente noticia. Tal vez hemos visto en los medios nacionales que hay controversia con la ministra de Salud de esta administración, con los acuerdos y finiquitos que se han llegado con la administración anterior. Pero me cuenta usted, y esto va a ser muy bueno para usted como padre y madre de familia, que estaba muy preocupada en esto. Creo que la vacuna ya está muy cerca, o ya está aprobada, doctor. Sí, efectivamente ya a nivel, ¿verdad?, del mundo, de los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa, han venido todavía, ¿verdad?, sin parar, avanzando las investigaciones y diferentes etapas de desarrollo de vacunas. Hemos oído hablar de que estaban en etapa 2, en etapa 3. Bueno, las vacunas es algo científicamente elaborado, ¿verdad?, donde toman gérmenes, lo investigan, ven de qué forma sacan una partícula, una parte de ese germen para formar la vacuna, y que cuando no la inoculan, ¿verdad?, nos inyectan, nos dejan una partícula, alguna parte, a veces se habla del ADN, del ARN, en fin, de alguna partícula de ese virus, de ese germen, para que nuestro cuerpo llegue, lo detecte,
reconozca ese germen y empiece a desarrollar defensas, anticuerpos, ¿verdad? Son como que ya hay soldados que van a identificar, cuando vean a ese enemigo ya van a saber que hay que irlo a atacar, ir a defendernos. Esos son las defensas, los anticuerpos, ¿verdad? Y en la vacuna se desarrollan de esa forma, nos inoculan parte del virus, parte del germen, el cuerpo lo detecta y aprende a detectarlo en un futuro y defenderse. Entonces, evidentemente quienes más se han beneficiado de la vacunación han sido siempre los niños, ¿verdad? El niño desde que nace sabemos que sale del hospital ya con 2 vacunas, vacuna para hepatitis y para tuberculosis, y ahí va a empezar un esquema donde a los 2, a los 4, a los 6 meses van a recibir refuerzos de diferentes gérmenes, ¿verdad? Por esta manera. Sabemos que se ha erradicado el polio, que se ha erradicado la viruela, la varicela, la tuberculosis casi no se da, pero seguimos preveniéndola con estas vacunas, en fin. Entonces no es nada nuevo las vacunas siempre han existido y nos han llevado, gracias a Dios, a erradicar y a disminuir en cantidad, ¿verdad?, importante enfermedades graves y peligrosas. Pero bueno, el COVID ha tenido su controversia porque han sido vacunas que se han desarrollado con cierta rapidez, por la premura, ¿verdad?, porque había que combatir esta pandemia sí o sí, y por ahí vino la controversia arrastrándose también grupos antivacunas, desinformación, informaciones negativas que a veces toman tanta bulla, tanta relevancia por su dramatismo, por la forma en que lo presentan, pero siempre debemos recordar buscar el apoyo científico, el apoyo de entidades internacionalmente reconocidas que son científicos, ¿verdad?, que son personas que investigan, estudian, que tienen altos conocimientos y que no de la nada salen con información, sino en base a fundamentos científicos. Entonces ya efectivamente ha sido aprobada por organismos europeos y por la CDC, que es el Centro de Desarrollo e Investigación de Enfermedades de Estados Unidos, y ya desde hace meses atrás se desarrolló y se aprobó las primeras vacunas para uso en niños de 6 meses a 5 años, que es la etapa que ha estado todavía un poco, ¿verdad?, en estudio y que todavía no habían logrado vacunar. Pues ya en países en Europa y en Estados Unidos se están vacunando a esos niños. ¿Qué faltaba para que en nuestro país se aprobara? Bueno, ya habían avances importantes porque en nuestro país hay un organismo, una entidad que se llama la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, su sigla CNVE. Esta comisión está conformada por representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social, representantes del Servicio de Inmunología, el Hospital de Niños, expertos en vacunación, representantes del Hospital de Niños en infectología, especialistas en infecciones, y en fin, hay también representante de la Asociación Costarricense de Pediatría, que es un organismo privado, pero que representa a todos los pediatras del país, ¿verdad?, públicos y privados, y es una comisión entonces conformada por personal altamente calificado, científicos, pediatras, ¿verdad?, y de una forma descentralizada, porque no están dependiendo del ministerio, no están dependiendo de decisiones que tengan alguna implicación política o no, ¿verdad?, sino que están fundamentalmente basadas en criterios científicos, investigan, conocen de estos criterios internacionales, ¿verdad?, estas comisiones internacionales también que ya han investigado. Nosotros no tenemos los recursos que tienen Estados Unidos con su CDC, que tienen Europa con sus organismos también de investigación en vacunas, pero ya sabemos y estas entidades como la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología estudia, investiga, se informa basados en evidencia, ya determinaron que podía en Costa Rica comprarse y aplicarse la vacuna en niños de 6 meses a 5 años. Entonces esto efectivamente ya estaba respaldado y aprobado por la Comisión Nacional de Vacunas y Epidemiología, pero como mencionaba don Francisco, por este cambio de gobierno hay una serie de cambios de jerarcas, ¿verdad?, cambios de quienes manejan nuestras entidades públicas como el Ministerio de Salud, y ha habido cierta controversia, ¿verdad? Por ahí, bueno, se quiso levantar el decreto que determinaba que la vacunación era obligatoria. Por ahí se dijo también que esta comisión, por parte del gobierno, se dijo, de la ministra y del presidente inclusive se respaldó, que esta comisión tenía algún sesgo ahí de ilegalidad porque algunos de sus miembros no tenían
el nombramiento al día dentro de esa comisión. Bueno, pues incluso esa controversia se aclaró, porque vino lo que es la Procuraduría, ¿verdad?, General de la República, que es como el abogado del Estado, estudió la situación y dijo, no, la comisión de vacunación es un ente desligado del gobierno, es un ente, ¿verdad?, aparte, autónomo, y el que tenga un nombramiento vencido simplemente se reúnen, lo vuelven a aprobar, y eso no tenía por qué, no implicaba necesariamente que los acuerdos que habían tomado pudieran ser derogados o inválidos, que fue el argumento que estaba usando el gobierno y la ministra de Salud para decir que esos decretos debían ser eliminados porque habían sido tomados, esos decretos fueron tomados por esta comisión, y entonces el ministerio dijo, no, eso ya no sirve, ya no vale, porque estaba ilegalmente emitido ese decreto, porque la comisión tenía una falta ahí de ponerse al día en sus nombramientos. Pues bueno, ya vino la Procuraduría de la República y dijo que no, que está legal, y sin embargo estamos todavía en esa controversia, pero ya se están pidiendo incluso la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que es nuestra representante del pueblo, ¿verdad?, los diputados elegidos por el pueblo y que tienen que tener cierta neutralidad o buscar la neutralidad de que el gobierno no da la última palabra. Hay que ver la palabra de estos entes científicos, ponerlo entonces en balanza y determinar, bueno, qué está pasando, qué sucede, por qué no puede ser que se siga dándole marcha a esto, si los principales beneficiados van a ser nuestros niños, ¿verdad? Entonces eso está ahí en discusión, pero ya está en camino para que esa vacuna ya está aprobada, más que estudiada a nivel internacional, y pues nosotros solo ocupamos que la Comisión Nacional de Vacunación sea escuchada y que el ministerio avale esto y siga dando trámite a esa compra y aplicación de vacunas en niños de 6 meses a 5 años. Doctor, si todo sale bien, si la comisión lógicamente se le aprueba lo que presentó sobre la vacuna, ajá, más o menos una luz, ¿cuánto podría tardar en meses, doctor? Sí, de hecho hay un pronunciamiento que hablan de que, bueno, de que esto podría llevarse a todavía hasta un trimestre o al último trimestre, que se diga, ¿verdad?, de septiembre a diciembre de este año. Todavía podría estar pasando hasta finales de este año para que ya se tome una determinación y eventualmente pues todo, ¿verdad?, esta burocracia y procesos que llevarían para hacer adjudicación de compras, etcétera, pero sí, todavía para finales de este año podríamos estar esperando una respuesta definitiva. Ok, entonces los niños y niñas de esa población, de esa edad, podrían empezar a vacunarse el primer semestre del año entrante. Dios primero, ¿verdad? Sí, y que quede claro, bueno, y acá, ¿verdad?, como les digo, yo un poco replicando el llamado de estas entidades como la Comisión Nacional de Vacunación, Asociación de Pediatría, lo que opinamos todo el cuerpo de pediatras y especialistas pediatras del país, abogamos por la vacunación porque sabemos todos los beneficios que nos dan nuestros niños, y no solo nos basamos en nuestra palabra, sino, como les digo, en evidencia científica, en conocimiento de causa de esa evidencia científica. Incluso hay recientemente pronunciamientos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y de la Organización Panamericana de la Salud, donde ellos indican, ¿verdad?, hacen un llamado a los padres, a las madres, como los principales cuidadores y responsables de sus niños, hacen ese llamado a considerar, a hacer, a poner atención a ese llamado de que la vacunación es muy importante, no solo ahora con el COVID, ¿verdad?, sino porque ha habido en todo el mundo una disminución de las coberturas de vacunación, mucho por el mismo enclaustramiento, por los miedos, por que han tomado fuerza algunos grupos antivacunas, en fin, han habido muchos factores, pero han bajado los índices de vacunación en todo el mundo. Gracias a Dios en Costa Rica contamos con la Caja del Costarricense del Seguro Social, los EBAIS, ATAPs que andan por todo lado buscando a ver hay que ponerlo al día en las vacunas. Entonces, igual si hay algún padre de familia que nos escucha y a su hijo o hija se le pasó alguna vacuna por esto del COVID, que por favor acudan al EBAIS, busquen a ese ATAP, consulten cuál vacuna le falta a mi hijo, cuál se atrasó, que me la pongan, porque esa vacuna es la principal respuesta a esa pregunta a la mamá: ¿cómo le aumento las defensas a mi hijo? Bueno, la vacuna es la forma más directa y más la más eficaz para lograr aumentar defensas en un niño. Entonces, la UNICEF, insisto, la OPS, Organización Panamericana de Salud, todo el cuerpo pediátrico del país estamos abogando porque se siga vacunando a los niños.
y que no es la excepción que nuestros niños entonces tengan el derecho que tienen a recibir esta vacuna contra el COVID-19, ¿verdad? Incluyendo la edad más vulnerable de 6 meses a 5 años, que insisto, son los más vulnerables a infecciones respiratorias agudas, leves y graves, ¿verdad? Como desgraciadamente puede suceder en muchos casos. No cabe duda, doctor. Nosotros como comunicadores también y como parte fundamental en la comunicación social nos unimos a esta exigencia, porque es una exigencia, ¿verdad? Lo que se está pidiendo Claro. a las autoridades, de que no queremos que nuestros niños se nos mueran, se enfermen, y que queremos, ojalá, tenerlos muchísimos años con nosotros. Creo que nos quedan pocos minutos para que sigan participando en el 88997722. Mauricio, ¿tenemos consultas? Sí, correcto, por acá tengo 2 consultas. Una es de doña Flor. Doña Flor dice que mi niño pasa constantemente resfriado, pero no tiene mucosidad. ¿Por qué será? Y la otra es más bien como una afirmación. Ella, doña Carmen Loaiza, dice, tengo gemelos, pero uno de ellos pasa siempre enfermo, el otro es muy sano. ¿Qué será? Bueno, el niño que pueda pasar, dice muy frecuentemente resfriado pero sin mucosidad. Bueno, hay que ver, como les decía, si realmente es resfriado o pueden ser, por ejemplo, síntomas de otro tipo, por ejemplo, síntomas alérgicos, ¿verdad? Que esté presentando. Las alergias no siempre se presentan con mocos, pero es un síntoma muy común que haga moquitos por estornudadera, pero algunos pueden presentar un poquito más de alergia en la garganta, en la faringe, hacer carraspeo, tos, algún moquillo seco que eventualmente le genera tos. Igual cuadros crónicos o recurrentes, ¿verdad? Como les decía, sobre todo si hay antecedentes de asma en la familia, de alergias, tener presente esa posibilidad y consultar, vigilar. Se puede llevar un registro, alguna anotación donde la mamá dice, ¿verdad? Bueno, cuántos días a la semana, a qué hora le da más, después de alguna asociación con algo, ¿verdad? Y con ese registro ir a consultar. Como les decía, si es un cuadro recurrente, insistir en el EVAIS y decir, vea, mi hijo tiene tanto tiempo enfermo, por favor ayúdeme, resuélvame. No me resuelve, bueno, por favor refiérame al pediatra, o si está en sus posibilidades, como les decía don Francisco, buscar a un especialista que les ayude en un cuadro que se ha vuelto recurrente, reincidente, pues hay que buscar una causa, ¿verdad? No va a ser así que nada más y sencillamente no hay causa, no hay tratamiento que lo resuelva. Y la otra pregunta, perdón. ¿Era que de gemelos? Gemelitos. Sí, bueno, los niños son personitas, ¿verdad? Completamente como todos, somos diferentes. En casos de gemelos que son gemelos idénticos, ¿verdad? Que vienen del mismo óvulo, pueden ser mucho más parecidos, pero igual, aún así, cada organismo va a ser sometido a diferentes factores ambientales también, ¿verdad? Que pueden ir formando, como forman diferencias de su carácter, el comportamiento, pueden haber diferentes respuestas de su organismo, ¿verdad? Entonces sí, habría que evaluar bien, como les decía en medicina, siempre la historia, antecedentes, historiar a ver qué puede estar pasando ahí, y obviamente un examen físico bien completo, eventualmente se determina si algún examen es necesario, nos puede llevar a ver cuál sea la causa, ¿verdad? Y siempre, pues, si vienen de una misma semillita, un mismo gen, ¿verdad? Una misma formación, pero ver si es que hay algo externo, ambiental, alguna diferencia de exposición que esté causando ahí un comportamiento, una respuesta diferente, ¿verdad? Doctor, en un par de minutos que nos quedan todavía antes de sacar el ganador, podríamos hacer una reseña corta, ¿verdad? De recomendaciones antes de que llegue o mientras esperamos la vacuna para los niños. Recordémosle a los padres de familia y madres cuáles son los cuidados más necesarios que debemos de tener. Sí, claro, bueno, como hablamos mucho, ¿verdad? La vacuna es la principal forma de protegernos. Nuestros niños más pequeños de menos de 5 años todavía no tienen acceso a la vacuna contra el COVID, entonces debemos de cuidarlos, recordar que la pandemia no ha terminado. Los adultos hemos tenido esa posibilidad, ese derecho a irnos a vacunar y protegernos de la forma más eficaz, como les decía, pero los niños no. Entonces, si no están todavía protegidos con la vacuna, tenemos nosotros como padres, como tíos, familiares, la obligación de protegerlos, ¿verdad? Decir, yo estoy vacunado, yo soy más fuerte, más grande, más defensas, mi niño no. Hay que pensar, ¿verdad? Tengo que cuidar a ese niño.
Entonces no exponerlo innecesariamente, no llevarlo a lugares aglomerados, como muy bien decía don Francisco, el niño en el súper va a ir tocando aquí, tocando allá. Entonces recordar, lavar sus manitas, ponerle alcohol en el gel. No está la epidemia en su forma más aguda, pero sigue estando ahí presente y ellos son los más vulnerables porque no tienen defensa, no han sido vacunados, entonces hay que protegerlos, evitar innecesariamente que anden tocando lugares contaminados, y si lo hacen pues lavarles las manitas, ponerles alcohol en gel, evitar si están enfermos ir a la escuela o llevarlo a exponer a una persona enferma, ¿verdad? Innecesariamente, y siempre recordar igual el lavado de manos, insisto, y la técnica del estornudo, ¿verdad? Para no estar esparciendo gérmenes ahí, y si estamos enfermos y vamos a trabajar, nos enfermamos, llegamos a casa, tratar de no acercarnos tanto, lavarnos las manos, incluso usar la mascarilla para estar ahí con nuestro bebé, ¿verdad? Alejarnos lo que podamos de él, y si es un bebé pequeño, incluso no acercarnos para no contagiarlos innecesariamente de un resfrío, que puede ser para nosotros común, pero que para ese niño puede ser un resfrío agudo, ¿verdad? Un cuadro agudo, insisto, sobre todo menos de 2 años, menos de 1 año, en menor edad, mucho más riesgo de que se complique un resfriado o una infección común. Muy bien, el doctor, antes de agradecerle, el doctor mencionó algo que inquieta y que ya en Salud y Vida hemos tomado las medidas del caso, por ejemplo, de las mascotas que pueden de alguna manera propiciar que los niños y niñas de esa edad se lleguen a enfermar. Precisamente hoy en 8 vamos a tener al doctor Orlando Acevedo, que es un especialista en mascotas, ya lo hemos tenido aquí, hablando precisamente sobre ese tema, cómo influyen las mascotas en la salud de los niños, pero en este caso es preciso de las infecciones contagiosas, ¿verdad? Así es que de hoy en 8 los invitamos para que estén con nosotros también. Mauricio, vamos a pedirle a Mauricio que nos diga cuántos reportes de sintonía por las diferentes plataformas existen hoy día. Tenemos 67. 67 reportes, doctor. Ahora le toca a usted escoger el número que más le guste, doctor. Ajá, 22. El 22. 22, vamos a ver. Par de patitos, doctor. Ajá. Sí, ¿se acuerdan? Los famosos bingos. Sí. Ajá, ya lo tengo. Se trata de Yohaidi Huertas Rojas. Yohaidi Huertas Rojas de Cedral. Ok, Yohaile Huertas Rojas. Yo voy a tener su contacto y el día lunes voy a estarla llamando yo y le voy a dar los contactos necesarios para que usted llame y saque una cita también. Claro, con mucho gusto la atendemos. Doctor, muchas gracias. Hemos disfrutado mucho hemos disfrutado mucho verdaderamente de su información, y yo sé que allá en casa los que nos han visto, los que nos han escuchado, también se han beneficiado mucho, doctor, del tema que teníamos para hoy. Un placer acompañarlos, mucho gusto. Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias a todos y el próximo viernes estaremos de nuevo con usted. Actualidad.